¿Qué tal? Yo soy Abraham Hernández y hoy quisiera hablarles de lo que sucedió socialmente después de la caída del Imperio Azteca al momento de la conquista de México. Al nacer la Nueva España, pues se formaron con el tiempo tres castas, esto es clases sociales. La primera casta estaba compuesta por españoles peninsulares, los conquistadores. La segunda casta estaba compuesta por los criollos. Estos eran los hijos de los españoles que habían nacido en México o en América. La tercera casta, pues eran los indios, los indígenas. Al paso del tiempo surgieron subcastas, esto es mezcla, de mezcla, ¿no? Llegaron a ser 26 castas. Por ejemplo, si un español tenía descendencia con una india, se le llamaba mestizo. Si un mestizo tenía descendencia con una española, se le llamaba castizo. Si un castizo tenía descendencia con una española, se le llamaba español. Si este español tenía descendencia con una mora, era un mulato. Si el español tenía descendencia con una marisca, se le llamaba albino. Al español que tenía descendencia con un albino se le llamaba tornatraz. Si un español tenía descendencia con una tornatraz, se le llamaba tente en el aire. Si un mulato tenía descendencia con una española, se le llamaba morisco. Si este morisco tenía descendencia con una española, se le llamaba chino. Si un chino tenía descendencia con una india, se le llamaba saltatrás. Si el saltatrás tenía descendencia con una mulata, se le llamaba lobo. Si este lobo tenía descendencia con una china, se le llamaba jíbaro. Si este jíbaro tenía descendencia con una mulata, era un albarazado. Si un indio tenía descendencia con una mulata, se le llamaba lobo al producto de estos dos. Si un indio y un lobo tenían descendencia, se le llamaba cambujo. Si un indio y una china tenían descendencia, era un albarazado. Si el albarazado se unía a una negra, el fruto de ellos se llamaba cambujo otra vez. Si el cambujo tenía descendencia con una india, se le llamaba zambalgo, perdón. Si un cambujo y una mulata tenían descendencia, era otra vez un albarazado. Si el zambalgo y un lobo o una loba tenían descendencia, era calpamulato. Si el calpamulato se unía a una cambuja, su descendencia se le llamaba tente en el aire. Si este tente en el aire tenía una descendencia con una mulata, se le llamaba no te entiendo. Si el no te entiendo se cruzaba con una india, era un tornatraz el resultado. Si un indio y una negra se juntaban y tenían descendencia, era un zambaigo. Si el indio y el mestizo tenían descendencia, el producto se le llamaba coyote. Y un indio y una coyota, el resultado era un indio. Y la situación es que estas 26 castas, incluidos los criollos, pues no tenían gran influencia en la sociedad, porque los puestos del gobierno, los altos cargos clericales o eclesiásticos, el comercio y la minería estaban en manos de los españoles. A los criollos, pues, el comercio y la educación estaban hasta cierto punto destinados para ellos, y solamente a los indios les dejaron sus tradiciones. Ellos estaban separados de la civilización, no tenían educación, los separaba de la civilización el idioma, puesto que no hablaban español. Pero yo les quiero comentar algo más allá de esto, porque estos españoles pues tenían su historia, la mayoría de ellos, no todos, porque sucede que en 1492 los reyes católicos, cuando lograron unificar España, con la ayuda de Torquemada dieron inicio a la Santa Inquisición. Y pues el decreto de los reyes católicos fue que todos los españoles
debían convertirse al catolicismo, no importando que fueran de ascendencia árabe, no importando que fuera el Islam su religión, el Islam, las enseñanzas de Mahoma, pues, no importando que fuesen judíos. Y entonces obligaron a muchos de estos españoles a convertirse al catolicismo. Muchos, o de lo contrario, tendrían que irse de España. Muchos de ellos, pues, se convirtieron al catolicismo, pero la mayoría conservaba sus tradiciones judías. Y pues la Santa Inquisición buscaba, hallaba y castigaba, ¿no? Y en el afán de que esto no sucediera con sus tradiciones milenarias, los españoles que tenían ascendencia judía, pues se fueron al Nuevo Mundo. Sefarad quiere decir en hebreo España. Y de este término hebreo se derivan los sefardíes. Los sefardíes son judíos españoles que se fueron al Nuevo Mundo. Y en el Nuevo Mundo, o sea, en México, pues siguieron sus tradiciones, ¿no? Muchos las siguieron en secreto, porque pues también había Inquisición por acá, ¿no? Entonces, pues yo a veces me pregunto, o me preguntaba, ¿por qué el mexicano parece que no tiene madre? Y no lo digo en el sentido peyorativo, sino que como que el mexicano no tiene patria. Y pues ¿cómo va a tener patria si no tiene ninguna identidad? Lo único que le dejaron los conquistadores españoles al pueblo, a la pelusa o a la plebe que en ese tiempo se llamaba, fueron sus tradiciones. Pero no hay un arraigo, no hay una raíz que permita que el mexicano se sienta mexicano y tenga amor por su patria. Porque, pues, la independencia de México se dio porque estas castas estaban sometidas, estaban excluidas. Los indios, por ejemplo, sus únicas posesiones eran una sábana para dormir en el suelo y alguna manta para cubrir, que usaban como calzoncillo. Nada más. Y esto sucedió durante más de 300 años. Entonces, el día de hoy, yo veo que México no tiene ese patriotismo que debería de tener, porque no tiene, vive en la orfandad, vive en la orfandad porque no tiene raíz, una raíz sana que le haga sentir que pertenece. Yo siento que el mexicano siente que no pertenece a ninguna parte. Por eso el mexicano pues es egoísta y hacen tantas cosas algunos que llegan al poder. Y pues el resultado es lo que se vive el día de hoy. Muchas gracias. Espero les haya gustado el video y pues no olviden suscribirse y darle me gusta. Tengan buena noche.